Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué gusto grande, grandísimo me da saludarlos. Qué bueno que podemos empezar juntos la mañana, cerquita, con toda la información importante. Y es que, como siempre, hay muchísimo ocurriendo, así que si estás listo tú, estoy lista yo. ¿Quieres entender qué fue lo que pasó? ¿Quieres entender qué sucedió previo a que el Mayo Zambada, Ismael El Mayo Zambada, quedara en manos de las autoridades estadounidenses? ¿Qué hay de esa reunión en Sinaloa entre el hoy fallecido Héctor Melesio Cuen, los hijos del Chapo, El Mayo Zambada y Rubén Rocha? Un episodio que no es poca cosa, porque a partir de ahí se empezaron a confrontar, vino esta traición, escisión, guerra entre las dos facciones del cártel de Sinaloa que mantienen sumida en la violencia a esa entidad. Nos encantaría entender qué fue lo que pasó y quiénes están involucrados, pero no lo sabremos, porque la Secretaría de Relaciones Exteriores reservó por 5 años toda la información relacionada con las comunicaciones entre México y Estados Unidos asociadas a Rubén Rocha, el gobernador con licencia de Sinaloa. No solamente Rocha, también todo lo que tenga que ver con el senador Enrique Insunza. Recordar que ambos están, junto con otros 8 funcionarios, señalados por la Fiscalía de Nueva York de tener vínculos con los Chapitos. Así que la Cancillería puso este candado luego de una solicitud de transparencia. Dijeron que hacer públicos los datos puede afectar la confianza y la credibilidad, la confidencialidad para el intercambio de información. Así que, pues de transparencia nada, de opacidad todo. Y bueno, pues también nos enfrentamos a la pregunta que desde ayer planteó la presidenta Sheinbaum en torno a esa captura, detención del Mayo Zambada en Estados Unidos, julio del 2024. Ella preguntó, ¿quién miente? Lo hizo en referencia a Ken Salazar, ex embajador de Estados Unidos en México. ¿Por qué lo de la mentira? Pues porque un reportaje publicado la semana pasada reveló que la detención estuvo coordinada por el FBI, mientras que el entonces embajador estadounidense en México, Ken Salazar, habría asegurado en su momento que no había habido ninguna participación de agencias estadounidenses en el operativo. Pero a ver, ¿quién más miente? ¿No? Porque ahí, bueno, fue muy enfática la presidenta en señalar a Ken Salazar, pero claramente ha habido muchas más mentiras en todo este caso, empezando por la mentirota de la Fiscalía de Sinaloa, que nos inventó que a Héctor Melesio Cuen lo habían matado en un intento de asalto en una gasolinera, cuando, bueno, pues resulta que había restos de su sangre en un rancho, en el que el Mayo Zambada aseguró se reunieron, sí, con Rocha Moya incluido. Bueno, ahí, la imagen del presunto asalto, un asalto además muy raro, hasta para mentir son malos. Fíjese, nos dijeron, un asalto en una gasolinera. Pues, ¿cuál asalto? Si fue un ataque directo, se bajan de la moto y le disparan. ¿A quién sabe quién, eh? Porque Héctor Melesio Cuen, pues evidentemente no era. Ya lo supimos después cuando le corrigieron la plana a la justamente Fiscalía Sinaloense. Repasemos pues, ¿qué más hay en este caso de la entrega de El Mayo Zambada? La captura fue el 25 de julio 2024, aeropuerto privado de Nuevo México en Estados Unidos. En los primeros días de agosto, El Mayo difundió una carta a través de su abogado, narró varias cosas. Narró que Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo, lo convocó a una reunión en el rancho Huertos del Pedregal. ¿Para qué se reunieron? Para mediar en un conflicto entre el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen, y el hoy gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya. Fue ahí donde lo secuestraron y luego pues lo llevaron en el avión a entregar a las autoridades estadounidenses. En esa carta Zambada reveló que fue ahí mismo donde mataron a Cuen. O sea, Zambada contradijo la versión de la Fiscalía Sinaloense de que había un muerto por este tema del asalto en la disque gasolinera, toda esa mentirota. Y entonces la autoridad decía una cosa y un capo del narcotráfico otra. Y era el capo el que estaba diciendo la verdad. Ajá, así. Bueno, de hecho la propia Fiscalía General
fue la que confirmó después que el exrector había sido asesinado en el rancho al que hacía referencia el Mayo. O sea, el Mayo Zambada diciendo, insisto, la verdad ante una autoridad que mentía. El señalamiento de la presidenta Sheinbaum fue ayer muy directo. De confirmarse, la actuación del FBI sería una grave violación a nuestra soberanía. ¿Quién miente? ¿Quién mintió? ¿Mintió el embajador Ken Salazar? Y bueno, el ex embajador no se ha pronunciado todavía, pero bueno, pues sí habla del tema en su libro de memorias, se llama Borderlands. Se publicaron recientemente algunos avances de lo que incluirá este libro que está por salir a la venta. De esos avances lo que se sabe es que el ex embajador Ken Salazar se refiere al expresidente Andrés Manuel López Obrador y asegura que estaba muy nervioso López Obrador luego de la entrega del Mayo Zambada. ¿Qué era lo que le provocaba angustia? Pues lo que pudiera declarar el Mayo en torno a políticos mexicanos vinculados a criminales, particularmente a narcotraficantes. Eso es lo que se sabe, incluye el libro, entre otras cosas. Todavía no está a la venta, aunque con estos señalamientos pues seguramente se va a vender muchísimo. En la publicación también revela que tuvo un informante apodado El Susurrador, un empresario y confidente que le confesó justamente esa preocupación que mencioné ya del expresidente. Por la información que el gobierno estadounidense podría obtener por parte de Zambada, insisto, que podría involucrar a políticos mexicanos con criminales. Bueno, hoy el señalamiento está puesto en Ken Salazar, que no ha reaccionado. ¿Quién miente?, dijo ayer la presidenta, y bueno, pues en clara referencia a Ken Salazar. Desde la oposición reaccionaron, diputados federales panistas dijeron que la presidenta está más preocupada por defender a Rocha Moya que por atender otras causas como la crisis de desaparecidos. Exigieron al gobierno dar ya a Rocha Moya, conceder esta detención con fines de extradición. Y bueno, ayer el Departamento de Justicia estadounidense lo que anunció fueron acusaciones por narcoterrorismo y otros 6 delitos contra Carlos Páez, Carlitos Rugrats, líder de los Rugrats, que es pues una de las muchas facciones vinculada a los Mayos del cártel de Sinaloa. Él dirige una célula que produce fentanilo y otras drogas. Y bueno, le informo también, porque no solamente está el cártel de Sinaloa, está desde luego también el cártel Jalisco Nueva Generación, que para sorpresa de todos, aún con su líder abatido, sigue operando globalmente. Al parecer, Nemesio Ceguera, el Mencho, dejó todo ordenadito para que su corporación pues siguiera operando aún sin él. Y bueno, pues hay ahí de pronto, ¿no?, detenidos y de pronto decomisos. Esto fue fuerzas federales y estatales, Manzanillo, Colima, la detención de 6 integrantes de una célula criminal de este cártel Jalisco Nueva Generación. Les quitaron 2 armas y 3 pistolas. Y la Marina decomisó también más de 1 tonelada de cocaína en un buque ahí frente al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, un golpe como de 250 millones de pesos al crimen organizado. Me enlazo con mi compañero Ricardo Vitela. ¿Qué grieta esta que se abrió? Cuéntanos todo, ¿dónde andas? ¿Qué grieta, Paola? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Efectivamente, se originó aquí en la zona de Avenida Loreto Favela, entre la avenida 510 y la 508, aquí en el bosque de San Juan de Aragón. Mira nada más este hundimiento. Es una grieta que las autoridades informaron son 750 metros de longitud por 1.30 metros de profundidad. Y esto, hasta el momento no se han dado las causas originales que pues hizo que esta grieta fuera tan grande, y hundimientos tanto en la banqueta, en la cinta asfáltica, y esto ha provocado pues muchas interrogantes. Uno dice que fue por una fuga de agua y que originó 5 fugas más, y metieron maquinaria, hicieron trabajos, pero no las han concluido, mi estimada Paola, y esto también ha complicado mucho para los peatones y también para los vehículos que transitan en este punto. Ojalá las autoridades ya den el diagnóstico de qué fue lo que originó esta gran grieta aquí en la Gustavo Amadero. Te agradezco mucho el reporte y aprovecho para mandarte un abrazo. Gracias. Te mando 2. Buenos días. Pues sí, ya te extrañaba. Muy buenos días. Oigan, esto pasó en Iztapaluca, Estado de México, un operativo que para detener a un profesor de la primaria que, bueno, pues fue señalado de haber abusado de un menor.
Los elementos policíacos entraron al plantel con todo y los niños ahí. Imagínense el desorden. Los maestros, los padres de familia, pues encararon a los policías. No pueden entrar, están aquí los niños. En el patio siguieron las agresiones. Algunas personas, las más sensatas, pues trataban de calmar la situación, pero de plano no hubo manera. Imagínense, y los niños en los salones viendo cómo el patio de su escuela era un campo de batalla. O sea, quienes en teoría te tienen que cuidar, educar, criar, o sea, los papás, los maestros, los policías peleando. Bueno, aventaron sillas, hubo por ahí, miren, déjenme mostrarle imágenes ahí. Sillas voladoras, ladrillos voladores también. Con esto, bueno, pues lograron que los policías retrocedieran, pero pues la cosa escaló cuando un policía disparó, soltó un balazo que para persuadir a los agresores. Algo que también desde el interior de la escuela fue grabado. ¡Lo grabé! ¿A quién se le ocurre, no, hacer un operativo en una escuela primaria con los niños presentes y enviar a agentes armados a detener a un profesor con los niños presentes? Bueno, el operativo terminó, sí, con la detención del director y del subdirector del plantel por la violencia con la que recibieron a los policías. De este cubículo sacaron al coordinador, Alfonso Parra, a golpes. Su hija también se puso a que no lo sacaran. La sacaron, hay video donde sacaron a la chica golpeándola, jalando de los cabellos. Más de 20 policías llegaron con lujo de violencia, rompieron las mallas. Bueno, y entonces los maestros y los padres de familia bloquearon, ¿por qué no? Más de 9 horas cerrada en ambos sentidos, la autopista México-Puebla, kilómetro 30, para exigir que, bueno, pues se deslinden responsabilidades luego de este operativo, el arresto de los profesores. Ahora, muchos de los padres de familia, a pesar de estas acusaciones de agresión sexual, dicen que no se mostraron órdenes de aprehensión. Un desastre, por donde se le vea. Y bueno, pues este caso de violencia vicaria, lamentablemente uno de cuantos. Ella es Jessica, una madre que lleva más de 600 días sin poder abrazar a sus hijos, a sus gemelitos, sus cuatitos. Se los quitó su expareja, un exfuncionario de Nuevo León, con muchos contactos. El presunto agresor ya había sido detenido, pero ayer el juez, le digo su nombre, Salatiel Barbosa García, le cambió la medida preventiva a arraigo domiciliario. Y a los niños se los llevaron, al parecer, los abuelos. Ella, en todo este tiempo, no ha podido verlos. Héctor y Luciana, como saben, desde el primer día que papá se los llevó, aquí estoy, no me fui, no los abandoné, no me morí, los he estado buscando desde el día 1. Esta es la desgarradora promesa que Jessica Vázquez le repite a sus hijos todos los días, con la esperanza de que algún día la escuchen. Ya pasaron más de 500 días desde la última vez que pudo abrazar, besar o ver a sus mellizos de apenas 5 años. Lo que en su momento parecía un proceso de separación común, terminó convirtiéndose en una red de sustracción infantil apoyada por el tráfico de influencias de su expareja, Héctor N., quien utilizaba su peso político como funcionario de la Defensoría Pública en Nuevo León para mantenerla alejada de los niños. La historia oficial dice que los pequeños debieron volver a casa en la Ciudad de México el 6 de enero de 2025, pero eso nunca pasó. En su lugar, su padre se los llevó a Monterrey y para blindar el rapto, le armó a Jessica una denuncia falsa por maltrato familiar. Fue un golpe legal que tardó 1 año y medio en resolverse, pasando de mano en mano por varios ministerios públicos hasta que la verdad salió a la luz.
tenía una denuncia penal por violencia familiar en mi contra, diciendo que pues yo maltrataba a mis hijos. Evidentemente eso pues no es cierto. Al día de hoy ya esa denuncia fue desacreditada. Pero la pesadilla apenas comenzaba. Aún demostrando su inocencia, Jessica se topó con pared una y otra vez. La manipulación del caso fue tan evidente que, por extraño que parezca, la carpeta original por sustracción que se había iniciado en la Ciudad de México desapareció misteriosamente. La carpeta de sustracción desaparece en la Ciudad de México y resultó que le habían enviado casualmente a Nuevo León. Estuvo perdida durante 9 meses. En la Ciudad de México obtuve la guardia y custodia provisional de ellos. Y emitió el juez de la Ciudad de México medidas cautelares al respecto, como la reintegración inmediata de los niños. El exfuncionario abusó de los amparos para retener a los menores. Tras ser destituido de su cargo, la justicia penal lo alcanzó. La Fiscalía ejecutó una orden de aprehensión en su contra por un delito sexual cometido contra Jessica. Lo rastrearon y lo detuvieron en Huejutla de Reyes, Hidalgo. Y aunque fue vinculado a proceso, un juez logró que le cambiara la medida preventiva a arraigo domiciliario, pese a no vivir en la entidad. Cualquiera pensaría que con esto los niños volverían a casa. Lamentablemente, el libreto de terror de esta familia tenía un capítulo más. Cuando las autoridades llegaron al domicilio de los abuelos paternos en Hidalgo, el lugar estaba vacío. Los vecinos confirmaron que los señores se llevaron a los mellizos con rumbo desconocido. Hoy hay una nueva denuncia por sustracción y una alerta Amber activa para dar con el paradero de Héctor y Luciana. Temo por mi vida, claro, y en este momento temo por la seguridad de mis hijos. Los amo con todo mi corazón y les prometo que muy pronto vamos a estar juntos en casita y van a regresar al mundo de donde los sacaron mis niños. Te informó Kena Uribe. Queridísimo Iram, adelante. Nos arrancamos rápidamente con la información, mi querida Pau, porque en Tepoztlán, Morelos, 2 personas fueron asesinadas y 3 más resultaron heridas. Eran repartidores de que buscaban, pues sí, recuperar una moto robada, pero fueron recibidos a balazos. La Suprema Corte atrajo 4 amparos para revisar si se debe instalar la comisión de investigación para el caso Ayotzinapa. Mientras tanto, vecinos de Chimalhuacán, en el Estado de México, amenazan con linchar a delincuentes ante la inacción de la alcaldesa Xóchitl Flores. Habitantes de diversas colonias denuncian una crisis extrema de inseguridad. Vecinos y familiares de Camila Rodríguez bloquearon la autopista México-Cuernavaca para exigir su localización. Tiene 15 años. Desapareció desde el 4 de julio. En más información de nuestro país, el anexo de la extensión hospitalaria Tlatelolco del IMSS ofrece 270 sesiones diarias de hemodiálisis, todo esto para abatir el rezago en pacientes con insuficiencia renal. Banco Multiva presenta. El peso frente al dólar se cotiza en 17,56. La bolsa cerró ayer con una pérdida de 1,17%. Y el presidente Trump celebró la decisión de Toyota de llevar su producción, una parte, de México a Texas. Dijo que los aranceles están surtiendo efecto. El comercio bilateral México-Estados Unidos alcanzó un valor de 404.600 millones de dólares entre enero y mayo de este año. Es un nivel sin precedentes, es un récord. Somos, sí, el mayor socio comercial de ese país. Banco Multiva presentó. Ha habido mucha polémica por esto que vimos en el metro de la Ciudad de México, no necesariamente en términos de mantenimiento, funcionamiento, sino de adornarlo muy bonito. ¿Cuánto costaron, por ejemplo, los candelabros? Bueno, pues costaron cada uno 56,000 pesos. Es una obra que ya está revisando la Auditoría Superior para verificar los procesos de licitación. ¿Cuáles candelabros, Paola? Esos que ves ahí. Bueno, pero vamos a asuntos mundialistas, y es que ya van para abajo los precios de los boletos. Pues sí, ya quedaron fuera muchos de los países con más afición, con más emoción. Así que lo que hace 2 días costaba $3,000, anda como en 1,200, que sigue siendo un dineral, ¿eh? Una cosa de locos, pero, pues bueno, digamos, los que le estaban apostando, querida FIFA, pues sí, justamente a esto de la oferta y la demanda, ahorita la están pasando mal. Pero, oigan, hoy no hay partidos, pero mañana sí, se enfrentan Francia y Marruecos. Ahí vamos a platicar de estos 2 países maravillosos, de su recorrido en mundiales y de tantas cosas interesantes en uno y otro. ¿Quién viene a la escuelita? Bienvenidos, Jorgito y Tachidito.
Marruecos, Alemania, digo no, Francia. Ay, Paola, enfócate. Una disculpita. Vamos a ver, ¿están ustedes listos para platicar del Mundial, pero desde la perspectiva migrante? Ah, caray. Estamos viviendo, sin duda, el siglo de las migraciones. Y eso precisamente hace que, por ejemplo, en Francia haya muchísimos jugadores de origen africano. En el caso de Marruecos, fíjense, de los 26 convocados, solo 7 nacieron en Marruecos. Sí, de los 11 titulares, solo 1 nació en Marruecos. Es justamente pues parte de lo que nos demuestra justamente pues cuánto estamos migrando las personas en este siglo. La FIFA permite que si tú eres hijo o nieto de alguien de algún país, representes justamente a ese país. En Francia, de los 26 convocados, 24 nacieron en Francia, pero 17 tienen raíces africanas. El propio Mbappé, que tiene raíces en Camerún, en Argelia, y otros más de los jugadores franceses que han llevado incluso a esa selección pues a ganar. Ahora, van a ver el partido, supongo. Obvio. ¿Ya saben cómo animar a su equipo? ¿A quién le vas? Marruecos. ¿A quién le vas? Igual. Oh, bueno, si alguien le va a Francia, decirles cómo los pueden apoyar. Lo fácil, ya nos lo sabemos todos, el ale, 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 vamos, vamos, vamos. O, todavía más específico, ale le bleu. Ale le bleu, o sea, vamos azules. Ale le bleu. Ale le bleu. Pero eso sí lo que todos decimos. Ale le bleu. Y luego, si le vas a Marruecos, bueno, entonces hay que gritar en árabe marroquí. Sir, que es vamos, vamos, vamos. ¿Cómo? ¿Sí? Sí. Perdón, ese no lo hablo. ¿Cómo lo dijo? Ese no me lo sé. Ayer detuvieron al exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez. Sí, su esposa lo tuvo que grabar y ella misma exponer la violencia. La golpea horrible, ahí empieza primero a increparla, viene la violencia verbal, la empuja, la jalonea, todo en presencia del hijo, lo cual es pues dolorosísimo. El chiquito mejor ahí se va. Y a ella la somete en ese sillón y luego le sigue pegue y pegue. Ella es académica, es ingeniera nuclear, Felicia Jiménez. Y bueno, pues sí, lo grabó, lo divulgó, porque las más de las veces es la única vía para recibir justicia. Tienes primero que hacer un escándalo para que después te atienda la autoridad. Desde luego, bueno, pues es un caso con una gran notoriedad por el cargo que tuvo este personaje. Así que lo difundió primero y lo denunció ante la autoridad formalmente después. Agresiones que vienen dándose desde 2022. Al fulano ya lo capturaron, ya lo detuvieron aquí en la Ciudad de México. Fueron agentes de la Fiscalía General de Justicia en coordinación con la de Morelos, que lleva el caso y que va a determinar su situación jurídica. Así que un agresor menos en las calles. Y bueno, pues sí, la notoriedad, insisto, de lo que fue su cargo llevó a esta detención y qué bueno. Hay otro funcionario también en medio de la polémica por violencia política en razón de género. Es el senador Gerardo Fernández Noroña. Recordemos que el Tribunal Electoral de Michoacán determinó que cometió violencia política en razón de género contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós. Noroña demeritó su gestión como servidora pública en varias ocasiones, la criticó, pues de hecho a poquitos días del asesinato de su esposo Carlos Manso. Recordar que a Carlos, fundador del Movimiento del Sombrero, lo mataron la Noche de Muertos, en pleno festival por la celebración de muertos, dispararon contra Carlos Manso. Grecia pues quedó al frente de la alcaldía y del Movimiento del Sombrero y Gerardo Fernández Noroña dijo que a Grecia se le despertó la ambición. Es una declaración política donde ella, pues ya la ambición se le despertó y va por la gubernatura de Michoacán, se los firmo, va a ser candidata. De ahí a que nos gane hay un mar de distancia. El tribunal falló a favor de Grecia. El Pleno ordenó la inscripción de Noroña por 6 meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas. Tendrá que emitir una disculpa pública. El legislador ya adelantó que va a impugnar esa decisión y que hay una campaña en su contra. Que siguen con su campaña de que soy misógino.
buscar estigmatizarme y sobre todo impedir que yo pueda participar para la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Senadores para el siguiente año. Bueno, está el tema también de la dirigencia de Morena y el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, él que tenía la intención de ser candidato en Guerrero y bueno, pues esta, digamos, regla antinepotismo que hay en Morena. Ariadna Montiel puso como ejemplo al legislador que decidió pues no participar en el proceso interno. Consideró que esta decisión pues refrenda el compromiso de seguir luchando por la 4T, mientras que en Veracruz Rocío Nale, la gobernadora, desató una polémica porque sugirió que le pongan su nombre a un nuevo salón. Hay una remodelación en el Palacio de Gobierno, costó 60 millones de pesos y dijo que el salón pues va a llevar el nombre de la primera mujer que gobernó el estado, o sea, ella. Y bueno, la prensa lo cuestionó muchísimo y ya con risa nerviosa, pues mejor se echó para atrás. Decidimos arreglar, quedó un salón grande, muy bonito, que vamos a ponerle el nombre de una mujer. Queremos ponerle el nombre de una mujer, pues porque es la primera mujer que es gobernadora. ¿Podrías llevar su nombre? No, de ninguna manera. Entonces, ¿qué pues? ¿Sí o no? Si la primer mujer que ha gobernado Veracruz es ella, bueno, que el salón se llame como se llame, deje mira lo importante. Este tema sí que toca atender con enorme atención. Le decía al inicio de este espacio que Relaciones Exteriores decidió, bueno, pues guardar la información por 5 años, toda la información relacionada con Rubén Rocha Moya, el gobernador con licencia de Sinaloa. Toda la comunicación que haya entre Estados Unidos y México, en silencio, reservada. No sabremos qué diablos pasa con Rocha Moya, esa figura crucial para entender cómo fue la entrega del Mayo Zambada a las autoridades estadounidenses. ¿Por qué no vamos a saber? Porque en Relaciones Exteriores así lo han solicitado, así que la transparencia sepultada por ahora y por 5 años más. El tema es relevantísimo. Y bueno, ayer ya enfatizaban en la conferencia mañanera, lo hacía la presidenta Sheinbaum, digamos la mentira en torno a la participación del FBI en ese operativo en el que el Mayo Zambada terminó en manos de autoridades estadounidenses. ¿Mentira de quién? Pues del ex embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, porque en su momento dijo ninguna agencia estadounidense participó en el operativo. Y ahora sabemos que el FBI sí participó. ¿Quién miente?, insistió ayer la presidenta Sheinbaum. Y bueno, pues todo el foco entonces se puso en el ex embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, que está a punto de estrenar un libro. O sea que todo este brete le viene increíble para que el libro se convierta en bestseller. Lo que ya sabemos del libro, lo que se ha adelantado, es que en él, Ken Salazar señala que el expresidente López Obrador tenía temor de lo que Ismael El Mayo Zambada pudiera revelar en los Estados Unidos. De hecho, a partir de que el Mayo termina en Estados Unidos, termina también la relación que antes era muy cordial y cercana entre Ken Salazar y López Obrador. Ley del hielo. ¿Por qué? Bueno, pues esta mañana en la conferencia en Palacio Nacional, sí, se difundió un fragmento de una entrevista que el periodista, el colega Jorge Ramos, le hizo a Ken Salazar, en la que reconoce que no tenía evidencia del tema del FBI, pero que el supuesto temor de López Obrador era una idea que se planteó en su momento. Primero, yo nunca tuve evidencia que López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, licenciado, estuviera haciendo cosas de ese tipo. Esa evidencia nunca se me presentó. Y eso lo digo y sí le tengo respeto yo al presidente López Obrador. O sea que no hubo acuerdos con narcos, no había acuerdos de López Obrador con narcos. Yo no tengo a conocer que eso ocurría, ¿no? Bueno, y el tema de la corrupción en las aduanas. Fíjense, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, admitió que la Marina no pudo frenar la corrupción en las aduanas luego de todos estos, pues, tan polémicos casos de huachicol fiscal, donde están involucrados altos mandos navales. Un problema, dijo, profundo, que pensaron que con el cambio de autoridad iba a terminar, pero no. En Tamaulipas, fuerzas federales desmantelaron 2 centros de distribución justamente de huachicol, Reynosa y Matamoros. El decomiso
casi 500,000 de litros de hidrocarburo y hay 7 detenidos. Dame un abrazo, por favor. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Muy bienvenido. Gracias, Está gracias, con nosotros Pau. Javier Sosa, que es presidente de PPG Comex y Latinoamérica. Javier, persigo siempre las buenas noticias y tú tienes buenas noticias. Compártelas, por favor, porque pues sí, Comex es una marca líder. ¿Y cómo logran esto? No, muchas gracias, Paola, por recibirnos aquí en Imagen, donde tenemos muchos amigos, incluyéndote. Has estado con nosotros en la convención de este año, estuviste ahí, donde reunimos a nuestros 600 empresarios mexicanos, concesionarios que tienen más de 5,200 puntos de venta. Y como bien dices, es una categoría muy noble y una marca muy noble. Obviamente este año ha sido de incertidumbre económica. Sin embargo, la gente cuando hay incertidumbre tiene pues este apego a lo que más le importa, que es su hogar. Y durante todo este primer semestre nos ha favorecido con invertir en el patrimonio de todo pues lo que más representa para ellos, que son sus casas. Además tuvimos durante este primer semestre acciones muy específicas, porque fuimos patrocinador, orgullosamente, producto oficial de la Selección Mexicana de Fútbol, que la verdad nos tuvo a todos súper emocionados. Sí, qué gran actuación, ¿no? Qué gran Pero nosotros actuación. queríamos, además de esto que sabíamos que iba a pasar, que era un gran papel de México, dejar un legado en las comunidades. Durante todo este periodo del primer semestre tuvimos una transformación de más de 2,5 millones de metros cuadrados en zonas populares, donde transformamos no solamente la parte física y el color de las casas, sino hicimos un trabajo de reconexión del tejido social en zonas de alta inseguridad en Guadalajara, en Monterrey, en México. Cambiamos más de 50 canchas, señalizamos 50 kilómetros para que los caminos estuvieran en las condiciones correctas. Hicimos un proyecto muy específico de 10,000 metros cuadrados donde colocamos nuestros sistemas de aislamiento térmico que le ayudaron a las personas beneficiadas de esas poblaciones que también son de bajos ingresos a reducir la temperatura ambiente. Podemos reducir prácticamente, por ejemplo, este caso de Monterrey. Sí. La temperatura de los techos llega a 50 grados centígrados en el verano. Con estos sistemas de aislamiento térmico se reduce a 26 grados la temperatura exterior y hacia adentro reduce 6 grados centígrados la temperatura ambiente. Que es toda la diferencia. Toda la diferencia. O sea, no solamente para el bienestar cotidiano, sino en términos de cuidado medioambiental, es toda la diferencia. Toda la diferencia, porque reduce el efecto del calor urbano y para las familias significa no prender el ventilador toda la noche para poder dormir, ahorrarse 1,500 pesos al mes y tiene un beneficio gigantesco para ellos. A ver, contabas ya que he tenido la fortuna de estar cerquita de ustedes y de ver cómo sus concesionarios de verdad están agradecidos con todo lo que Comex representa, están comprometidos, se siente el cariñito y se ve que es hasta familiar, pues, digamos, la cercanía. Claro. Pero sí celebro que en términos de responsabilidad social le pongan color a este país de manera tan asertiva. O sea, que estén esas canchas deportivas para fomentar salud y deporte, que estén embelleciendo comunidades que se merecen, pues eso, ser hermosas y dignas. La verdad es que aplaudo ese tipo de medidas. Dime finalmente, ¿qué es lo que hace a México estratégico para PPG? Bueno, nosotros fuimos adquiridos, Comex, en el 2014 por PPG, líder mundial en recubrimientos. Gracias. Y México representa, es el segundo país, operamos en 50 países alrededor del mundo. México es el segundo país más importante. No solamente vendemos los productos Comex, sino también protegemos los carros que nos transportan, las latas de alimentos y bebidas que consumimos, los displays para toda la parte de los smartphones, las computadoras, todo lo que necesita un recubrimiento lo tenemos aquí en México y es el segundo país más importante, así que tenemos un rol estratégico increíble. Hemos invertido desde la adquisición más de 4,500 millones de pesos, así que el compromiso aquí es de largo plazo para seguir embelleciendo y protegiendo nuestro país. Javier, te agradezco muchísimo y Gracias, celebro Pau. de verdad que estés aquí. Gracias por traernos buenas noticias. Javier mucho Sosa, a ti. presidente de PPG Comex y Latinoamérica. Un placer, Gracias, Pau. Javier. Y tú tienes la información meteorológica, querido. ¿Cómo se va a comportar el cielo? Mi cielo, les platico rápidamente para que tomen sus previsiones porque se esperan lluvias en Zacatecas, en Durango y Tlaxcala. A sacar el paraguas por allá, por favor. Mientras tanto, continúa el calor intenso
intenso en Sonora, Yucatán y Quintana Roo con temperaturas de hasta 41 grados. Hidrátense bien, por favor. Mientras tanto, para la Ciudad de México hay 90% de probabilidad de lluvia. Sí, nos va a seguir lloviendo sobre mojado. Fíjense, organizaciones como Amnistía Internacional, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos condenaron y exigieron a las autoridades esclarecer los crímenes de periodistas como Roxana Guzmán, como Alex Serna. Roxana, que era directora de un medio digital en Veracruz, y el 2 de junio fue secuestrada, se la llevaron de su casa en Anchital. Todos vimos entrar a estos violentos a su casa, rompieron la ventana, la puerta y la llevaron de ahí. La encontraron después sin vida. Ayer la sepultaron. Hay 8 detenidos, 4 policías municipales entre ellos. Pero, insisto, ella era periodista. Alex Serna cubría temas de medio ambiente, desapareció el 20 de junio en Zihuatanejo, Guerrero. Lo encontraron después en Petatlán, fallecido. Y bueno, pues estaba tan lastimado su cuerpo que apenas pudieron confirmar que efectivamente se trataba de él y no hay detenidos, así que bueno, pues toca condenar estos asesinatos y exigir que se dé con los responsables. Hay un nuevo derrame de combustóleo, Salina Cruz, Oaxaca, un campo, el Chaino, 7º derrame de ese combustible en esa zona. Protección Civil y brigadas de Pemex acordonaron el área. Y bueno, justamente en más temas ambientales, Greenpeace exigió al gobierno mexicano que frene el plan de minería submarina en el Pacífico. Es para fabricar baterías y otros dispositivos electrónicos, pero es altamente contaminante, así que estuvieron ahí en Manzanillo, Colima, con esta manta, el rostro de Trump, calificándolo como monstruo marino, en vísperas de la cumbre de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos en Jamaica, que seguiremos con enorme atención. Bueno, y déjenme ir a esto que, a ver, les quiero de entrada, por favor, pedir que no se enganchen, que no caigan en la provocación de este tarado. Es más, no le voy a decir tarado, de este señor, pequeño. O sea, pequeño en responsabilidad, pequeño en inteligencia, pequeño, diminuto, chiquitito. Este bobo que dijo, detesto a los mexicanos, un personaje pues que ya, por ejemplo, había inventado hace una semana no voy a decir periodista argentino porque respeto al gremio periodístico, un señor que habla ante micrófonos y que tiene una audiencia masiva, pero que periodista, me parece, no debe ser llamado porque no está a la altura de un oficio que, bueno, pues requiere, sí, de profesionalismo, de responsabilidad, de un nivel que claramente no tiene. Bueno, él, por ejemplo, había inventado sin ninguna prueba que habían existido amenazas de muerte a los seleccionados ecuatorianos para que se dejaran perder. Ahora dijo que los mexicanos envidiamos a los argentinos y que de plano nos detesta. Pero insisto, no se enganchen. Yo lo que quisiera de entrada pedirles a ustedes que nos están viendo y escuchando en este momento, que por favor no vayan a caer en la provocación de este tipo, ¿no? Y no por declaraciones tan absurdas y tan fuera de lugar como esta, vayan a llevar la rivalidad que tiene que estar en la cancha, fuera de la cancha. Por favor, no extiendan, digamos, no expandan el odio de este baboso y mucho menos se desquiten con todos los argentinos. Yo los invito a pensar, así le estoy haciendo yo, porque claramente me está costando trabajo procesar las declaraciones de este imbécil. Pero entonces, ¿qué hago? Pienso en Alfonsina Storni, pienso en Jorge Luis Borges, pienso en Cortázar, escucho su música, escucho a Cerati, pienso en Soda Stereo, en Charly García, en Los Auténticos Decadentes, bueno, hasta en el Papa Francisco, a quien tuve la fortuna de conocer. Pienso en tantos amigos argentinos queridísimos y digo, sí, Paola, la rivalidad es en la cancha y fuera de ella somos cercanos, somos latinoamericanos, así que no, gracias, enano. No me engancho con tu comentario, no me pongo a tu nivel, no me degrado y me preocupa que irresponsables como tú tengan acceso a un micrófono y a una influencia masiva. Eres un impresentable. Pero no por ti vamos a expandir odio en contra de
todos los argentinos. Y qué rico es platicar de la Copa del Mundo. Sí, México que fue anfitrión, un gran anfitrión con 3 sedes mundialistas, y yo agradezco que esté con nosotros Gabriela Cuevas, que es justamente responsable de la coordinación del Mundial por parte del Gobierno Federal. Gaby, bienvenida ahora en esta faceta. Paola, muchísimas gracias, muy contenta, entregando cuentas, entregando resultados de esta Copa Mundial en nuestro país. Hay que decirlo además con mucho orgullo, la tercera que se organiza en México. Tenemos esa característica en el mundo, ser el único país con 3 mundiales. Eso, la verdad es que, pues sí, qué afortunados somos, pero tienes cifras entonces, ¿no? Para medir, digamos, el buen impacto de la Copa del Mundo. ¿Qué nos dices al respecto? Yo creo que el primer gol que mete México tiene que ver con la imagen país. ¿A qué me refiero con la imagen país? A que cambiamos la narrativa, es decir, todas las portadas de medios internacionales el 12 de junio hablaban del corazón de México, de los mexicanos, mexicanas. Es decir, si revisas todas las portadas era hablar de la ceremonia y del partido inaugural, pero además de las imágenes de este México que hay desde un pato hasta la gente festejando, entendiendo que la rivalidad de la cancha no se lleva a las calles y además al pueblo de México adueñándose de las plazas públicas. Es decir, esto nos da un indicador de imagen país, pero también de un plan de seguridad, el Plan Kukulcán, que claramente funcionó. Y por eso la gente pudo salir con esa libertad a las calles y por eso están ahí muy buenos resultados en materia de seguridad. Desde luego no dejo a un lado los temas de protección civil, particularmente en el Ángel, pero en específico esta alegría de México es la que conquista al mundo. A mí me gustó mucho descubrir que, bueno, pues de inicio no se estaban alcanzando, digamos, las cifras esperadas de ocupación hotelera, de derrama económica, porque con esos precios obscenos que tenían los boletos, pues la gente de plano no podíamos ir al estadio. Pero entonces en México nos apropiamos de lo gratuito, que es la calle, y pues hicimos la mejor fiesta de las 3 sedes, sin duda. Me tocó después escuchar de muchos que venían, no necesariamente al estadio, sino a vivir la fiesta mexicana en las calles de este país, en sus distintas sedes. Y ahí sí ya, la recuperación económica, la derrama incluso en el sector hotelero. Eso es un éxito. Ahora, sería maravilloso poder celebrar totalmente, ¿no? Sin lamentablemente pues este saldo que lamentar porque de pronto pues sí somos muchos y no lo supimos del todo controlar, Gaby. Sí, claro que sí. No podemos dejar de verlo. Por supuesto, ahí hay una responsabilidad en términos de protección civil, por supuesto, y creo que del lado del gobierno, insisto, sí ahí está la responsabilidad. Y del otro, ayer leía, Paola, justamente algunos colectivos que decían, oye, vamos a impulsar campañas de consumo responsable de alcohol, ¿no? Yo creo que va de esos dos lados, pues porque sí hubo alguna parte de la banda irresponsable que en esa combinación de un operativo de protección civil, la enorme aglomeración, yo creo que nunca nos imaginamos de qué tamaño va a ser el festejo. Ahora, sí hay una parte bien bonita y es que desde el principio, desde hace 20 meses que empezamos con este proyecto, decíamos, a ver, y eso que todavía no sabemos los precios de los boletos en los estadios, pero hace 20 meses sí decíamos, no cabe la gente en los estadios. Es decir, si sumas los 13 partidos y lo llenas esos estadios de mexicanos, te daba a menos de 850,000. Entonces, uno de los objetivos del principio fue llevemos el fútbol, esta celebración, a las plazas públicas, a los barrios, a las colonias, y de ahí surge el Mundial Social, que es una de las vertientes de resultados que tenemos y que hoy se traduce en más de 4,000 canchas entre rehabilitadas y construidas, en una copa escolar que hizo la SEP, impresionante. En esta edición, Paola, se inscribieron y participaron 1,200,000 alumnos y alumnas. Se convierte en el semillero, en la canterita más grande probablemente toda América Latina. Es una cosa increíble y se queda como un legado social también de esta Copa. Ahora, yo insisto en esta parte hasta de la imagen país. Sí. Por ejemplo, el partido México-Inglaterra lo vieron más de 60 millones de personas en el mundo. Wow. Ha sido el partido hasta ahora más visto del siglo. ¿Es en serio? No tenía yo ese dato, es tremendo.
Y además me parece que ese en particular estuvo acompañado de muchas imágenes de camaradería y de cercanía y de amistad entre mexicanos e ingleses, que pues es lo que tiene que ser, ¿no? La fiesta del fútbol. O sea, desde luego decíamos rivalidad en la cancha, pero solo en la cancha. Y sí, lo que celebro y lo que fomento y espero también nos deje esta fiesta de fútbol es lo muchísimo que podemos lograr los mexicanos cuando estamos unidos. O sea, sí fue una selección que jugó muy bien, porque lo hizo en equipo, pensando en lo colectivo y no en individualidades, y creo que eso toca hacer en México, deplorar los liderazgos que nos quieren separar. No, gracias. No quiero confrontarme con otro mexicano, quiero hacer equipo con todos los mexicanos. Y que además inspiran a toda una nueva generación, ¿no? Yo creo que el legado de la selección sí está en habernos regresado a esta posibilidad de creer, de alcanzar los sueños, pero también de inspirar una nueva generación, y entonces por eso sí le estamos metiendo pues mucho énfasis a este proyecto de trabajar, incluso con la misma Federación Mexicana de Fútbol, con los clubes, para que recluten a mexicanos y mexicanas. Hay otros logros, hay otros goles de México, Paola, por ejemplo, en términos de derrama económica, de acuerdo con los reportes que han dado las 3 ciudades sede, habrá que revisar, hoy tiene una conferencia de prensa la Concanaco, hay muchas otras cosas, estaríamos hablando de entre 50 y 60 mil millones de pesos. ¡Wow! Que es una muy buena cifra. Ahora hay que ver también dónde quedaron esos millones, ¿no? O sea, quién se beneficia, pero digamos, como país así los números, y bueno, pues ojalá que haya todavía mucho más que festejar y sobre todo que ese legado sea positivo. Gaby Cuevas, gracias. Muchas gracias a ti, Paola, muchas gracias a tu auditorio, y aquí andamos rendiendo cuenta. Aquí, muchas gracias. Gabriela Cuevas, responsable de la coordinación del Mundial por parte del Gobierno Federal. Vecinos, ¿cómo están, chulos? Qué gusto saludarlos. Vecinos, muy feliz porque ya es casi viernes. Casi viernes. Casi viernes. Ay, me encanta la Gaby, me encanta. Traemos actitud, vecinos. Ay, ¿y tú cuándo no, chula? Por favor, fundaste la actitud. Ay, inventaste, la llevaste a otro nivel. Nos vemos, vecinos, los queremos. Igual, chao. Un buen día.